Muy buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yogate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más, para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. Y en el episodio de hoy vamos a hablar precisamente de esa práctica personal, de ese estilo de vida yogi que te quiero enseñar y por qué es tan valioso, por qué me decanto por ello y por qué trabajo como trabajo. Te voy a explicar mi enfoque sobre la práctica personal y por qué me parece tan importante. Pero antes de empezar, te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online en la que te enseño a tener una práctica personal autónoma y adaptada a tus necesidades, sin depender de vídeos, de meditaciones guiadas y, lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi con el objetivo de sacar la felicidad fuera de la caja. Y puedes empezar a hacerlo rellenando el formulario que encontrarás allí para acceder a una clase gratuita en la que te enseño una técnica sencilla pero muy potente para recuperar tu bienestar y que solo te llevará 1 minuto de tu tiempo. La puedes hacer en cualquier lugar, aunque no tengas experiencia. Verás que es muy sencilla pero muy poderosa. Y como te adelantaba en la introducción, hoy vamos a hablar de la práctica personal, de qué es y de por qué es tan importante. Porque también entiendo que hay mucha confusión. Hay personas que piensan que hacer una práctica personal es practicar solo en casa, sacar la esterilla, ponerte un vídeo o un audio de meditación y ponerte a practicar. Y eso no es una práctica personal. Eso es seguir una clase guiada en casa. Una práctica personal es otra cosa. También tenemos la idea de una clase de yoga. Cuando pensamos en yoga pensamos en una clase grupal, en la escuela, con el profesor o la profesora que está guiando. Pero tenemos que tener en cuenta que durante siglos la práctica de yoga no fue así. La práctica de yoga no era en grupo. Eso es una adaptación moderna que hacemos en Occidente, sobre todo, bueno, aunque ya se ha extendido, se hace así en todo el mundo, cuando hacemos la práctica en la escuela. Y yo no estoy en contra de esa práctica. Me parece muy valiosa. Me parece que siempre se aprende y que es muy potente, sino que, bueno, las dos prácticas se complementan. En la tradición clásica del yoga, los discípulos convivían con su maestro, entonces la práctica era muy diferente. Era un aprendizaje íntimo, un aprendizaje muy personal, muy de tú a tú. El maestro le daba la práctica que necesitaba a cada uno de sus discípulos para su evolución. Dependiendo de cómo veía cada uno, les mandaba hacer unas cosas u otras. Entonces, cada práctica era diferente. Estaban basadas en su cuerpo, en su energía, en el momento vital en el que estaban, en el momento de conciencia que tenían en ese instante. Y no habían estas clases grupales que conocemos hoy. Entonces, el yoga siempre ha sido un camino profundamente individual. Y en el fondo sigue siendo así, aunque a día de hoy lo más común es ir a clases grupales. Y practicar en grupo, repito, es una experiencia muy valiosa. Compartes la energía que hay en el grupo, la motivación, la conexión, creamos lazos con compañeros, con profesores. Pero las dos prácticas deberían de complementarse, deberíamos de hacer las dos, porque cuando creas tu práctica personal hay algo ahí mucho más profundo, porque la atención deja de estar hacia afuera, hacia qué me dicen que tengo que hacer, y empiezas a guiarte desde dentro. Una práctica en grupo está creada para el grupo, pero no para las circunstancias particulares de cada uno de nosotros. Entonces, nuestra práctica personal, como te decía, es un complemento, una complementa a la otra. No, cualquiera de las dos es importante, pero una complementa a la otra. Y la práctica personal es muy importante porque ahí es donde tú, con tus circunstancias, practicas contigo, con tus sensaciones, con tu momento vital como guía. Y ahí es cuando tomas la responsabilidad, como en todo. Tenemos que ser responsables de nosotros mismos, pues en el yoga también. Tú tomas la responsabilidad y te sientes y ves cómo estás, qué necesitas. Y entonces tú decides el cuándo, el cómo, el cuánto, el por qué, el qué. Entonces no hay una voz desde fuera que te guía, sino que tienes que desarrollar esa escucha interna. Y eso es muy valioso porque lo puedes sacar fuera de la esterilla y lo necesitas realmente fuera de la esterilla. ¿Cuántos de nosotros no nos escuchamos realmente y tomamos decisiones basadas en lo que viene de fuera?
Entonces, desarrollar esa escucha interna es muy valioso. Y además, cada vez vamos afinando más esa escucha y cada vez nos va resultando más fácil, tanto dentro como fuera de la esterilla, el escucharnos, al sentirnos y el vivir con esa coherencia. Entonces, cuando practicamos de esta manera, cada respiración, cada movimiento que hacemos, cada decisión que tomamos en la práctica, en qué voy a hacer ahora, en qué necesito, se convierte en un momento de autoconocimiento, en un gesto de autoconocimiento. Porque, como ves, es muy diferente a tomar una clase con un vídeo en el que te están guiando, pues en base al objetivo que tiene esa clase, pero que no tiene que ver con el cómo estás tú necesariamente. Entonces hay como un diálogo con tu yo interior, ¿no? Con este maestro interior que todos llevamos dentro, y desde ahí vamos haciendo esa práctica personal. Y una de las cosas que nos aporta es muchísima libertad, que es otra de las cosas que necesitamos fuera de la esterilla en el día a día. Porque nuestro cuerpo y nuestra mente no están siempre iguales. Va a depender de muchas cosas. Va a haber días que te levantas con la energía a tope, estás fuerte, quieres una práctica, te pide el cuerpo una práctica más intensa, pero es que hay otras veces que no, a veces te levantarás cansada, agotada. Depende, necesitas simplemente unos movimientos suaves para descongestionar un poco el cuerpo. Y con la mente pasa lo mismo, a veces estará inquieta, otras estará más tranquila, a veces estarás muy centrada, otras veces no. Entonces la práctica personal lo que te permite es adaptarte a eso, a responder a eso que te está pidiendo tu cuerpo y tu mente y tus emociones. Entonces, en vez de tener una secuencia fija, que pues no necesariamente se adapta a lo que tú necesitas, puedes ir moviéndote, respirando, haciendo los ejercicios y las herramientas que necesites en este momento, adaptándote a lo que tú estás viviendo hoy, en este momento en el que te colocas a practicar. Entonces es como tener un mapa y una brújula e ir guiándote sobre el terreno en el que te encuentras. Y da igual que estés aquí, que estés allá, porque vas a poder guiarte igualmente. Va a depender simplemente de lo que sientas. Además, la puedes hacer en casa, la puedes hacer fuera de casa, cuando vayas a la naturaleza, la puedes hacer en cualquier lugar. Por ejemplo, si te vas de viaje. La puedes hacer en cualquier momento. A lo mejor necesitas hoy, al levantarte por la mañana porque no has dormido bien y sientes el cuerpo congestionado y necesitas moverte y haces una pequeña práctica. Pero habrá otras veces que lo sientas o que lo necesites hacer en otro momento porque quizá el trabajo, los niños, la casa, lo que sea, requiere que cambies el horario. Y puedes encontrar que haces una práctica en 5 minutos o que la haces en 1 hora y media, dependiendo del tiempo que tengas. Pero como vas a saber lo que necesitas hacer y qué darte, pues tienes la libertad de hacerlo en poco o en mucho tiempo. Y además, lo puedes hacer en la esterilla o, como yo siempre digo, sacarlo fuera de la esterilla. Por ejemplo, en un atasco en el coche, puedes tirar de esas herramientas que sabes que te hacen bien cuando estás a lo mejor con esos nervios o con esa ansiedad de que no llegas, vas tarde o lo que sea. Mientras vas caminando y das un paseo consciente por la ciudad, por el campo, por la playa, por donde estés. Entonces tienes esa libertad de, por un lado, hacer la práctica que tú necesitas y por otro lado, de durante el día, en tu rutina, en tu día a día, utilizar esas herramientas según vayas necesitando. Y esto es construir tu estilo de vida yogi, no es una coreografía en la esterilla, no es unas indicaciones de cómo moverte en una secuencia concreta, sino que es algo que está siempre disponible para ti, que se adapta a ti y no al revés. Siempre decimos que el yoga te tiene que servir a ti y no tú al yoga. Y eso es tener una práctica personal. Y por eso yo trabajo así. Trabajo así en la mentoría Samadhi, trabajo así en los demás cursos. Lo que yo hago es enseñar a tener tu práctica personal, que además no es aleatoria, no es algo que yo me haya inventado. Ni tampoco se trata de hacer lo que te apetece. Como tengo mi práctica y soy libre, hago lo que quiero sin pensarlo demasiado. No. Se trata de establecer ese diálogo del que hablábamos antes, de aprender a escucharnos y saber qué hacer con eso que escuchamos.
Si hoy siento que tengo una emoción ahí un poco atascada y que, bueno, pues lo escucho y me siento y sé lo que es y entonces elijo las herramientas que sé que me van a sentar bien. Y lo hacemos apoyándonos en raíces profundas del yoga, en el Ashtanga Yoga de Patanjali, que es como un paso a paso, como un mapa, una hoja de ruta, desde el cómo vivimos, desde los yama y los niyama, que es como la ética del yoga, hasta, bueno, pasando por asana, por pranayama, por la meditación, que es lo que nos va a ayudar de manera más práctica a ir evolucionando y transformándonos. Y también nos basamos en los 5 principios del yoga según Swami Vishnudevananda, que son una guía muy clara y muy fácil, muy práctica de cuidar el cuerpo, la energía, las emociones y la mente. Otro día podemos entrar en el Ashtanga Yoga de Patanjali, que es muy largo, explicarlo, si lo meto aquí en este podcast no vamos a acabar. Pero sí me gustaría hablarte de los 5 principios del yoga, según Swami Vishnudevananda, porque son muy prácticos y los puedes utilizar ya. Bueno, Swami Vishnudevananda es el discípulo de Swami Sivananda, que quizá te suene un poquito más si te mueves un poco en el mundillo del yoga. Es una de las figuras más importantes del siglo XX, uno de los grandes maestros que trajo el yoga a Occidente. Y su seguidor más directo, bueno, pues fundó la escuela Sivananda y nos dejó pues toda la sabiduría de la que bebemos hoy en día los yogis modernos, por decirlo así. Y estos 5 principios son muy prácticos porque toman de la filosofía tradicional las herramientas que podemos aplicar en nuestro día a día. El primero es el ejercicio adecuado, se refiere a asana. También es verdad que podemos hacer otros ejercicios, no quiere decir que solamente hagamos yoga, ¿vale? Pero bueno, en el contexto del yoga obviamente es asana. Y no se trata de hacer muchas, ni de hacerlas muy complicadas, ni intentar que sean perfectas a nivel de alineación, sino de elegir, porque dice ejercicio adecuado, elegir las que son adecuadas para nosotros, las que nos favorecen, las que no nos dañan y las que necesitamos hoy, en este momento en el que nos ponemos en la esterilla, sin compararnos con ayer, sin exigirnos más de lo que podemos dar para no dañarnos en ningún momento y convertir nuestra práctica física en algo que nos vaya bien, que sea adecuado al momento. También pasa lo mismo con la respiración. La respiración no solamente el pranayama, que también el pranayama es una herramienta muy valiosa para regular nuestra energía y para entrar en estado de meditativo, sino también para regularnos a nivel emocional, en el día a día, conectar con nosotros mismos, centrarnos, tener ese momento de parar y parar ese bucle también del estrés en el que a veces nos metemos sin darnos cuenta. También la relajación adecuada, dice en el tercero de los principios, porque ahora más valiosa que nunca en este mundo acelerado en el que vivimos, en el que podamos permitirnos parar, descansar, recargar nuestras energías, tanto a nivel físico como a nivel mental. Y de esa manera retomamos con más claridad, con más tranquilidad y con más paz. El siguiente punto sería la alimentación adecuada. La alimentación es muy importante y nos dice todo el rato adecuado, ¿no? Porque se refiere en todo momento a que es algo flexible. Tenemos que observar cómo nos sientan las comidas que hacemos y con flexibilidad, como te decía, ir eligiendo de una manera consciente lo que vemos que nos sienta bien, lo que es bueno para nosotros, una alimentación con alimentos frescos, de temporada y bueno, adecuados al momento del día, a nuestro momento vital. El último de los puntos es el pensamiento positivo y la meditación. Cultivar una mente estable, amorosa, compasiva, capaz de centrarse en los momentos de caos es valiosísimo, como podrás darte cuenta. Entonces, esto lo hacemos mediante la meditación y fíjate que dice el pensamiento positivo. Desde esa mirada de que con los yama y niyama podemos trabajar mucho, como por ejemplo con Santosa, la aceptación, el contentamiento, el saber apreciar lo que tenemos y valorarlo
eso nos pone en un estado positivo a nivel mental, a nivel de pensamiento. Por eso nos dice pensamiento positivo y meditación. Así que cuando entiendes tu práctica como algo vivo, personal, adaptable a cada momento y además tienes esas herramientas necesarias para encajar todas esas piezas, todo cambia. Puedes practicar en cualquier lugar, en cualquier momento. Además, en el día a día vas a saber cómo volver a ti, cómo cuidarte, cómo escucharte. Y en ese momento, cuando entiendes la práctica de esta manera, el yoga deja de ser algo que haces 2 veces a la semana y se convierte en algo que vives, que te acompaña en cada momento. Y saber conectar así con tu ser esencial en un mundo en el que nos arrastra constantemente hacia afuera es un acto de libertad radical, es un acto de independencia. Entonces, bueno, yo os invito a vivir el yoga de esta manera. Es como yo lo entiendo, como yo lo vivo y como yo lo enseño. Lo enseño en todos mis cursos, pero sobre todo en la mentoría Samadhi, que te voy a explicar un poquito porque a veces pues me llegan preguntas sobre ella y bueno, pues así os explico un poquito en qué consiste. Es un proceso de 6 meses en el que te acompaño para construir tu práctica personal, una práctica personal, flexible, como decíamos antes, y profunda. No es necesario que tengas mucha experiencia, que hayas comenzado a practicar, que veas que te gusta, que quieres profundizar en ello y sí que lo único que necesitas es querer conocerte, querer crecer, comprometerte contigo mismo en este camino de autoconocimiento, de cuidar tu cuerpo, tu mente, tus emociones, todo tu ser. No te doy una receta cerrada, como ya te podrás imaginar. Lo que te doy son las herramientas, te doy guía, te doy acompañamiento para que no te pierdas en ningún momento, sino que sepas lo que tienes que ir haciendo y lo vayas adaptando a ti. Yo te ayudo a entenderte en cada momento si lo necesitas, de ver qué es lo que tenemos que cambiar, qué tenemos que adaptar, según también tu nivel de práctica, tu momento vital. Es una práctica, como te decía, basada en las bases del yoga profundas, pero que la llevamos al día a día, a tu cuerpo, a tu ritmo, al ritmo occidental en el que vivimos. Porque, sí que, como te decía, es muy valioso tener las prácticas de grupo, pero si quieres avanzar un poquito más, si quieres dar ese paso, ir un poco más allá e integrarlo en tu vida, como tu práctica personal, como tu estilo de vida yogi, como yo lo llamo, eso te lleva a estar de otra manera en el mundo porque te acompaña en cada momento. Así que si te apetece profundizar un poquito más en este tema, te invito a echarle un vistazo y a unirte a la mentoría Samadhi y ahí trabajaremos juntos mano a mano en los próximos meses para construir tu práctica personal y tu estilo de vida yogi. Espero que saber sobre la práctica personal y cómo te ayuda, te haya inspirado a tener esa práctica, a cuidarte, a tomar la responsabilidad de tu bienestar. Te agradezco mucho que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo y me encantará que me dejes un comentario en Spotify, en YouTube o en nuestro canal de Telegram y sobre todo muchas gracias por unirte a la escuela online de enyogate.com porque de esa manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que pueda seguir ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.